Muchas bendiciones, amados hermanos. Es para mí de mucha bendición poder compartir esta palabra también en español. Es el mensaje que prediqué hace unos minutos acá en la iglesia Misión en la ciudad de Gelsenkirchen. Este día no hubo necesidad de traducir el mensaje acá al español porque vinieron hermanos todos que hablan alemán. Así que aprovecho para compartir esta palabra con ustedes en Marcos capítulo 9, verso 30 al 50, donde el Señor Jesucristo anuncia por segunda vez la necesidad de padecer y los discípulos, en vez de aclarar la situación, entran en otra discusión y vamos a ver de qué manera el Señor Jesucristo trata con tanto amor como Él lo sabe hacer, pero con verdad, con franqueza, las actitudes de sus discípulos. Oremos juntos al Señor. Amado Padre, te damos gracias porque eres un Dios bueno, Señor, y la palabra santa que nos has dejado nos instruye, nos redarguye, nos corrige y nos mantiene, Señor, en la justicia de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por Cristo Jesús, que es un modelo también de padecimiento, es consciente de la necesidad del padecimiento, pero también es consciente de que hay una recompensa. Ayúdanos, Padre Celestial, a reconocer que nuestro Señor Jesucristo, por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz y menospreció la vergüenza. En su nombre oramos y te pedimos que como seguidores suyos nos hagas de carácter firme para sobrellevar las pruebas, para mantener la paz entre nosotros como discípulos tuyos y tener bendición en apreciar a aquellos que te sirven y a los pequeños. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, amados hermanos. Tenemos esta palabra en Marcos capítulo 9 a partir del verso 30. Voy a leer hasta el verso 37 y después me voy a mover en el texto hasta el final del capítulo. Dice la palabra: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería Jesús que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. En este pasaje, amados hermanos, la palabra del Señor nos muestra que Jesús está dejando el área de Galilea. Y realmente desde este verso en adelante, vemos cómo el Señor se va desplazando hacia el sur con dirección a Jerusalén. Va a tomar tiempo que Él llegue hasta Jerusalén, pero está saliendo de Galilea. Y dice aquí la palabra que Él sale de allí y no quiere que nadie lo sepa, porque está instruyendo a sus discípulos. El Señor Jesús se toma un tiempo más íntimo. Él sabe, está llegando al final de su ministerio. Las obras que Él ha hecho, especialmente en Galilea, ya es tiempo de seguir adelante. La palabra en Lucas es muy linda cuando dice que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Es decir, conscientemente Él está dejando esta área y Él está marchando en pro
de lo que le espera y especialmente el padecimiento, lo cual Él les enseña aquí a los discípulos. De modo que el Señor Jesús nos muestra, y la palabra nos muestra acá, que el padecimiento de Cristo permanece oculto de algún modo para los discípulos. Primero, Jesús ha buscado estar solo con los discípulos para hablar estos temas muy íntimos con ellos. Como hemos dicho, está ya camino a Jerusalén, y esta es ya el segundo anuncio de sus padecimientos. El primer anuncio lo hizo en Marcos 8:31. Esta es la segunda vez que Jesús le habla a los discípulos acerca de la necesidad de padecer. Y los discípulos, nos dice acá el Evangelio de Lucas, que no entienden lo que el Señor les dice, y lo peor es que no preguntan. Tienen miedo, dice este texto acá, tienen miedo de preguntar. Según el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, verso 45, dice que les estaba oculto para que ellos no lo entendieran. Y ahí es la voz pasiva. Algunas traducciones correctamente, creo yo, dicen que Dios les ocultó esto para que no lo entendieran. Interesante, y apoya eso también, es que en más de una ocasión cuando Jesús estaba en medio de la gente y ellos pensaban, en el caso de los fariseos, a veces pensaban cosas, Jesús sabía lo que estaban pensando y les respondía, les aclaraba las cosas para resolver las dudas o las críticas que ellos estaban haciendo en oculto, solo en sus corazones y pensamientos. Así que Jesús conoce también la pregunta que los discípulos están haciendo acá, es decir, las dudas que les surgen a ellos. En el texto de Mateo nos dice que los discípulos se pusieron tristes, se pusieron consternados por escuchar ya por segunda vez el anuncio de la muerte de Cristo, aunque no lo entendían completamente. Ellos tienen miedo de preguntar sobre este asunto porque de parte del Señor les está oculto, pero también ellos están en esta situación de temor, de tristeza, como dice Mateo. Y quizá esa tristeza los lleva a plantearse la siguiente pregunta, porque por lo menos han entendido algo sobre la muerte de Jesús. Quizás lo de la resurrección, lo de ser entregado a las autoridades no lo han entendido, pero están entendiendo la muerte. La palabra muerte es clara. Y por la pregunta que ellos, o la discusión que ellos empiezan a hacer, es muy probable que ellos están pensando en la muerte de Jesús, porque la palabra nos dice que ellos se empezaron a preguntar en el camino acerca de quién sería el mayor entre ellos. Qué curioso que del pensamiento de sufrimiento de Jesús se pasen a preguntar acerca de ser el mayor. Dice el verso 33 que cuando llegaron a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Pero ellos, dice, callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Una lección que el Señor les da entendiendo la pregunta que tenían o la discusión que se estaban planteando en el camino, quién sería el mayor. Y es que al preguntarse quién sería el mayor conectado con la muerte de Jesús, podrían quizá ustedes también imaginarse, si alguien va a morir, el Señor Jesús no tiene hijos, pero va a necesitar un heredero o herederos. Somos nosotros los apóstoles sus herederos, pero ¿quién va a recibir la herencia mayor? Por eso, ¿quién es el más grande entre nosotros? ¿Quién es el principal entre nosotros? Porque en la cultura judía se estaba acostumbrado que el primogénito de todos los hijos
recibía una doble porción de la herencia. Así que para ellos la pregunta es importante y valedera en cuanto al tema de la muerte de Jesús, aunque no entienden completamente lo que está pasando o hay tristeza en sus corazones y no se atreven a hablar más del asunto, pero sí pasan a esta discusión que Jesús entiende y llama a este niño, muy probablemente, como dice acá en Capernaum, en la casa de Pedro, un pequeño sin duda miembro de la familia del apóstol Pedro, quizá uno de sus hijos o quizá uno de sus nietos. Pero él les dice, si alguien quiere ser el primero, debe ser el último y el servidor de todos. Y es que, hermanos, también el mismo Señor Jesús nos da un ejemplo de esto. Cuando Él está hablando aquí de su muerte, está hablando del servicio más grande que Él va a hacer por nosotros. El Cordero de Dios entrega su vida por el pecado del mundo y Él va a ser sacrificado para que nosotros podamos tener perdón, para que nosotros podamos servirnos de su mesa. Por cierto, el día de hoy también celebrábamos la Santa Cena después de este mensaje con los hermanos que vinieron al culto presencial y le dábamos gracias al Señor por su sacrificio. El mismo Señor se ofreció como una ofrenda para nosotros y como Él dijo en un momento, el que comiere mi cuerpo y bebiere mi sangre tendrá vida eterna y no vivirá para sí mismo, sino por mí. Ahora nosotros tenemos un propósito para vivir como el Señor Jesús, para vivir para el Señor Jesucristo y ser servidores del Señor Jesucristo y de aquellos que nos rodean. Así que si quieres ser el primero, atrévete a ser el último y a ser un servidor. El servicio del que el Señor Jesús está hablando acá, amados hermanos, incluye incluso los servicios más pequeños que ustedes se puedan imaginar. Yo sé que a veces hay hermanos en las iglesias que dicen, a mí cómo me gustaría tener el ministerio que tiene aquel hermano que canta, o aquel hermano que Dios le ha bendecido en lo material y puede dar con tanta generosidad, o aquel hermano que enseña la palabra, o aquel hermano que predica la palabra, o aquella hermana que va de misionera, etc. Hay muchos dones, hermanos amados, en el cuerpo de Cristo, pero el Señor nos llama a servirle en amor. Y muy probablemente a veces, amados hermanos, este servir al Señor junto a otros hermanos nos puede llevar a una situación de conflicto. Y el Señor entonces nos va a llamar a la paz, a mantener la paz a través de apreciar el servicio de los más pequeños, pero también de aceptarlos y de aceptar el sufrimiento. Interesante que el Señor dice acá que el que recibe a uno de estos niños, de estos pequeños en mi nombre, a mí me recibe, dice en el verso 37. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y el Señor Jesús a través de esto está diciendo, yo mismo soy un servidor, yo fui enviado, yo soy un mensajero. Ya lo ha dicho en el Evangelio de Juan de una manera muy maravillosa, que Él no habla sus propias palabras, sino las palabras del que le envió. El Señor Jesucristo vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa enseñanza le va a decir el Señor a los discípulos en un contexto muy parecido a este. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que yo fui enviado, dice el Señor, yo fui enviado a servirles y yo estoy aquí hablándoles de que voy a padecer y debemos ser humildes, debemos ser sencillos de corazón y aún a un niño como este aceptarlo en el nombre del Señor. Y es que, hermanos amados, ustedes no me dejarán mentir,
pero a veces nos es difícil tomar en cuenta a los niños, a los pequeños. Yo le contaba al hermano Karl Heinz, con el que repartimos tratados los sábados acá, que en más de una ocasión tengo el deseo de compartir algún tratado con un niño, porque vienen niños también y me reciben el tratado que estamos dando, pero los tratados son preparados especialmente para gente adulta. Yo le decía, hermano Cale, qué lindo sería que tuviésemos también tratados para niños, y yo espero el hermano lo va a tomar en cuenta e incluir unos tratados para niños en el pedido, porque es bien fácil pasar por alto a los niños, hermanos amados. Debemos estar abiertos a recibirlos. El día de ayer, cuando terminábamos esa acción y venía ya de regreso a la casa, encontré a dos pequeños, hijos de una hermana de la iglesia. Me puse a platicar con ellos, andaban comiéndose un helado por ahí en la calle. Ahora mismo en Alemania estamos en verano, por eso me ven con camisas cortas aquí. Y los niños estaban comiéndose un helado. Me detuve para platicar con ellos y bendecirlos también, porque les dije, les he extrañado en la iglesia. Queridos hermanos, seamos generosos, seamos humildes, recibamos a los niños en el nombre de Cristo Jesús. Interesante que cuando el Señor habla de recibir a un niño en su nombre, el apóstol Juan le plantea una situación acá, como diciendo, Señor, ahora que hablas de hacer o de recibir a alguien en tu nombre, quiero contarte lo siguiente. En el verso 38, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y entonces, hermano, de un tema de un niño, el Señor se pasa a valorar el trabajo de un servidor desconocido. Interesante, Juan le dice, mira, Señor, andaba echando fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no es correcto que no nos sigue. Por esa razón le dijimos, no lo hagas, está prohibido que tú andes predicando a Jesús porque tú no vienes a nuestra iglesia. Me hizo pensar en a veces muchas discusiones en las cuales nos metemos como pueblo de Dios en contra de otros ministros quizá a veces, y no tenemos temor del Señor, de que estos predican en el nombre de Cristo. Es cierto, hermanos, como dice la misma palabra, que ahí vienen hombres amadores de sí mismos, que desvían al rebaño, que no perdonan al rebaño, dice Pablo a los hermanos en Éfeso, ahí en Hechos. Esa gente anda buscando su propio beneficio y no predican a Cristo, sino que se predican a sí mismos, casi dice Pablo en una ocasión, ¿verdad? Dice, si otros vinieren en su propio nombre, a estos recibiréis. Pero nosotros hemos venido en el nombre de Cristo Jesús, porque nosotros somos mensajeros también, amados hermanos, y les exhortamos en amor para que estemos reconciliados con el Señor. Nosotros no somos superiores porque llevamos la palabra, somos servidores, somos mensajeros. El mensaje que predicamos no es nuestro, es un mensaje que nos ha sido encomendado y del cual también vamos a rendir cuentas, porque no hablamos en nuestro nombre, sino en el nombre del Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso y Señor nuestro, y de su palabra, la cual da testimonio de Cristo Jesús. Somos servidores, amados hermanos, y este hombre que estaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús, cuyo nombre ni siquiera sabemos, porque yo creo que los apóstoles ni se preocuparon por preguntarle cómo se llamaba, ni de dónde venía, ni cómo, simplemente le dijeron, no puedes hacer eso porque tú no eres de nuestro club.
Tengamos cuidado, amados hermanos. Hay muchos servidores del Señor, como lamentablemente debo decirlo, hay muchos engañadores también. Más vale, hermano amado, hermana amada, que usted esté firme en la palabra del Señor, porque si usted desconoce la Sagrada Escritura, entonces va a ser llevado por cualquier viento de doctrina a través de hombres que con estratagemas, dice, usan sus labios para engañar a muchos. En el nombre del Señor no sea de los que son engañados, sino que sean de los que están fundamentados en la palabra del Señor. Así recordaba esta semana, estuvimos con mi esposa tomando un par de días de descanso y fuimos a otro estado que se llama Rheinland-Pfalz, aquí en Alemania, a visitar una pequeña ciudad ahí. Y recordé que en ese estado está la ciudad de Worms, donde hace 500 años, en el año de 1522, Martín Lutero se opuso al emperador Luis V de aquel tiempo de España, pero que gobernaba sobre todas estas tierras, también en Alemania, como parte del Imperio Romano Germano. Y Martín Lutero, cuando se le pidió que se retracte de lo que él está enseñando, él dice: si ustedes no me convencen por la Sagrada Escritura, si no me convencen por la Biblia, yo no me voy a retractar de lo que estoy predicando y enseñando. Y así fue que Martín Lutero fue a parar huyendo al castillo de Wartburg, donde también tradujo el Nuevo Testamento en ese año, y estuvo sufriendo persecución por el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, debemos estar fundamentados en la palabra. La palabra debe ser nuestra defensa. Ella debe ser conocida en nuestros corazones. La palabra de Cristo debe habitar abundantemente en nuestros corazones para que nos animemos unos a otros con estas palabras, amados hermanos. No con palabra de ocurrencia humana, de buenas ideas o pensamientos positivos o cualquier otra tontería que la gente a veces anda predicando, sino, amados hermanos, esta santa palabra, desde Moisés, pasando por los profetas y los apóstoles, que nos anuncian a Cristo Jesús, como también Jesús le recordaba a los fariseos: si creyeras a Moisés, me creeríais también a mí, porque de mí habló él. Él es el centro de la Sagrada Escritura, y el que no está en Cristo Jesús, como él va a decir en esta preciosa frase, el que no es contra nosotros es por nosotros, pero también el que no es por nosotros pues está con nosotros, así de simple. Si la gente no predica a Cristo como el único y suficiente Salvador por la Sagrada Escritura, amados hermanos, como el único Dios y Señor, entonces no está en la misma enseñanza. Muy lamentable es escuchar a muchos que se han desviado de esta verdad, como va a decir el apóstol Juan en su epístola. Este es el espíritu del anticristo, el que niega que Jesucristo ha venido en carne, porque muchos no creen en la deidad del Señor Jesús, que se hizo hombre, pero nos enseña claramente la palabra que siendo Dios se hizo hombre. Y allí está el misterio de la Trinidad, del cual también el Espíritu Santo es parte, amados hermanos, y nosotros hemos creído y hemos sido bautizados y bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que es equivalente, como va a decir en Hechos de los Apóstoles, el ser bautizados en el nombre de Jesús, porque esa fue la orden del Señor Jesús, que seamos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Mateo 28, antes de su ascensión. Queridos hermanos, debemos estar firmes en esta verdad,
en este fundamento, porque entonces vamos a entender quién es por nosotros y quién contra nosotros, y nos vamos a evitar conflictos y confrontaciones innecesarias. Así que de esta manera nos va a decir el Señor Jesús que no solo un niño, sino también el servidor más pequeño y desconocido debe sernos a nosotros un ejemplo de servicio. Este hombre desconocido que en el nombre de Jesús echaba fuera demonios también es un ejemplo de servicio, porque ahora el Señor está llamando a sus discípulos a servirse, no a estar discutiendo quién es el mejor acá, sino a una vida de servicio. Interesante es que también el Señor nos va a decir en este texto que no solo el echar fuera demonios es un servicio, no solo predicar el Evangelio es un servicio, sino que dice también, después de haber dicho en el verso 40, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es, dice el verso 41, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y qué impresionante es, hermanos, que un servicio tan pequeño como darle un vaso de agua a un siervo de Cristo trae una recompensa. Dice, no perderá su recompensa. Yo les digo ciertamente que no va a perder su recompensa, dice el Señor Jesucristo. Pero también dice en el verso 42, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, sea un niño que cree en él, o sea un pequeño servidor del Señor, que le da un vaso de agua a otro siervo quizá. Pero cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Y entonces va a hablar de los juicios, de los castigos que pueden venir. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Lo que está diciendo el Señor acá, hermanos amados, que hacer tropezar a un siervo del Señor, quizás porque es insignificante, quizás porque no tiene un título o no tiene un nombre, o es un niñito que está creyendo en el Señor, que tiene una fe tierna en el Señor, si le hacemos tropezar, dice la palabra, el juicio es duro. Lo cual, queridos hermanos, debería hacernos caminar con prudencia. No pensar nosotros que porque quizá nosotros sentimos que estamos en una mejor situación delante del Señor, pensar que otros son menos o menospreciarles por cualquier razón. No es a nosotros a quien se nos ha dado el juicio. Muy diferente, por favor, no me confundan, es tratar y confrontar quizá a alguna persona que no está predicando a Cristo Jesús. Estos que se predican a ellos mismos, estos que predican cosas que no están fundamentadas en la palabra del Señor, aunque las dan como que si fuera la palabra del Señor la que están predicando, y por eso es necesario que estemos atentos a la palabra auténtica del Señor Jesucristo, a entenderla como todo un consejo divino y no solo tomar una parte que nos conviene, que lamentablemente eso es lo que sucede, y no solo tuercen la palabra, como dice la palabra, gente indocta, sino que también son confundidos y confunden a muchos. Así que Jesús está a favor de que su nombre sea predicado. Y aún si alguien hace un pequeño servicio a uno de estos pequeños que creen en Él, que sirven, que predican, que creen auténticamente en el Señor Jesucristo, también ellos, dice la palabra, van a recibir una recompensa. Aún los pequeños, como los pequeños servidores también en el Señor, están cuidados, y cualquiera, hermanos, que los traiga
acaída va a ser castigado duramente. Una advertencia muy interesante a la cual debemos estar atentos, amados hermanos, y con temor del Señor tratar a nuestros hermanos y buscar la paz con nuestros hermanos. Y la paz se consigue, hermanos amados, con un diálogo abierto, con un diálogo franco, no rehuyendo a la luz, porque mucha gente quiere andar en tinieblas haciendo de las suyas y no les gusta ser confrontado, no les gusta hablar cara a cara porque también sospechan que andan en malos caminos. Mire lo que dice la palabra después, a partir del verso 42, mejor dicho, a partir del verso 49, leemos lo siguiente: porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. En este sentido, amados hermanos, el Señor nos llama a guardar la paz. ¿Y cómo se guarda la paz? Aceptando a los pequeños, pero también aceptando el sufrimiento. Porque aunque los discípulos quizás pensaron, el Señor Jesús ni se dio cuenta que estábamos preguntándonos qué era lo que había dicho con eso de su muerte, el Señor sí lo tomó en cuenta. Y en este punto lo dice con esta frase que sigue siendo un poco misteriosa y quizás poco comprensible para los discípulos, cuando les dice: todos serán salados con fuego. Usted puede pensar, ¿cómo es que se va a salar algo con fuego? Yo me puse a pensar en la carne ahumada. No sé si usted ha probado una carne ahumada. Es de las carnes más ricas, deliciosas que hay. Y son saladas y son ahumadas con fuego, ¿no es cierto? Con el humo del fuego. Pero la idea, lo que el Señor está ilustrando acá, es la prueba que forma el carácter, hermanos. Y es que la carne ahumada, que es deliciosa, es resistente al ataque de las bacterias, es firme. Y también hay que decirlo, hermano, para que la carne sea salada, primero hay que exponerla como una carne desnuda. Y si usted se pone sal en una herida, usted se va a dar cuenta que eso es muy doloroso. Así que el Señor nos está hablando otra vez, volviéndose de una manera quizás todavía oculta para los discípulos, pero hablando del sufrimiento, con una ilustración que quizás para ellos va a ser muy clara, mucho más clara que para nosotros, porque algunos de ellos eran pescadores y ellos sabían que salar el pescado era una manera de conservarlo. El apóstol Pedro habla de una ilustración parecida en su primera epístola, capítulo 1, versos 6 y 7, donde dice el apóstol Pedro en primera de Pedro 1, 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tendráis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Cristo sea manifestado. El creyente que es consciente de que el padecimiento le forma su carácter, lo hace fuerte delante del Señor, le hace crecer en fe y confianza en el Señor, se puede incluso alegrar, dice acá el apóstol Pedro, en las pruebas, en las dificultades. Así que debemos tener esa esperanza, esa confianza e incluso alegría. Santiago lo va a decir así: tened por sumo gozo el que os halléis en diversas pruebas. Cualquiera podría decir no, pero la prueba es algo que yo no quiero pasar. La prueba es algo difícil. Jesús está hablando abiertamente de que Él debe morir, pero está también animando por un lado a sus discípulos a que guarden la paz, aceptando incluso a un niño como ejemplo de servicio, pero también a servidores
pequeños, desconocidos, que aprendamos a aceptar a la gente que sirve al Señor sin importar los niveles, las categorías de servicio que a veces nosotros podemos imaginarnos, porque el Señor es el que llama y Él ha llamado a unos de una forma, a otros los ha llamado de una manera diferente, y debemos darle gracias al Señor por todos aquellos siervos y siervas del Señor que hacen la obra en el nombre de Cristo Jesús y no en su propio nombre. A esos debemos aprenderlos a honrar, debemos aprenderlos a apreciar. Y si usted no es un predicador, usted no es una maestra o una persona que está quizá en primera fila en el servicio, usted es quizás una persona que hospeda a un siervo del Señor, le da un vaso de agua, créame que usted también, dijo el Señor Jesús, no yo, tiene su recompensa para la gloria del Señor. Así que dice el Señor, mantengan la paz, tengan paz entre ustedes, esténse ustedes tranquilos, no se estén angustiando con estas preguntas, ¿quién ha de ser el mayor? No se estén preguntando, simplemente sean humildes, sírvanse los unos a los otros, acéptense los unos a los otros en el nombre del Señor Jesucristo y tengan paz. Y aprecien también los sufrimientos, no menosprecien la prueba. Si es posible, gócense también en padecer en el Señor. Es impresionante, pero cuando Pablo y Silas fueron azotados, dice la palabra que ellos estaban felices por haber sido tenidos por dignos de padecer por el Señor Jesucristo. Eso es gozarse en los padecimientos. Espero en el Señor, amados hermanos, que ustedes estén firmes y que no seamos tan flacos en carácter. En este tiempo se habla de una generación de cristal, y cierro con esta ilustración que pasó esta semana. Íbamos en el tren con mi esposa y acá en Alemania, como en otros lugares, cuando uno va en transporte público todavía piden que uno use mascarilla, y especialmente ahora en el verano que los trenes están llenos, pues ahí va cada quien con su mascarilla, aunque haya calor como sea, se pide que uno lleve su mascarilla. Y detrás de nosotros iba sentada una señorita. Yo no la vi, pero seguramente la señorita no llevaba mascarilla, porque otra señora que iba sentada al lado nuestro le quedó viendo y yo no escuché, pero parece que le dijo que se pusiera la mascarilla. Una anciana le pidió a la jovencita, pero yo honestamente no escuché que la señora le dijera algo. Pero la jovencita pasó como más de 5 minutos, no exagero, reclamándole a la señora porque la había visto mal. ¿Y por qué usted me mira mal? ¿Y por qué me mira así tan mal? ¿Y por qué no puede verme con amabilidad? Y eso es que la ancianita tenía una mascarilla puesta y con los ojos. Y yo me puse a ver a la ancianita ya cuando me bajé del tren, pero era una viejita, ya quizás tenía como 90 años, bien arrugadita. Yo dije pero ¿cómo va a poner una cara buena esta pobre viejita si ya está viejita, verdad? Hay viejitos que tienen una cara quizás dulce, ¿verdad? Pero hay otros que la cara les quedó así, ¿verdad? No, quizás un poco mal. Pero me impresionó y al final, cuando bajé del tren con mi esposa, nos reíamos un poco porque decía, qué impresionante. Esta jovencita se ofendió tanto por una mala mirada que le hicieron. Y me recordó a hermanos que a veces se ofenden, ¿verdad?, por una mala mirada. Ay, hermanos, como le dijo el escritor de Hebreos a sus receptores de la carta, ustedes todavía no han derramado la sangre por la fe en Cristo Jesús. Y sin duda nosotros estamos entre esos, aunque algunos quizás no lo estamos, algunos sí ya hemos derramado sangre en el servicio al Señor Jesucristo, hemos padecido de una o de otra manera, otros quizás todavía no. No debemos ser como esa generación de cristal, debemos aprender a ser firmes, hermanos,
Y recuerden este consejo del Señor, qué bonito, me gusta, tengan sal en ustedes mismos, es decir, tengan una actitud que les haga resistentes al sufrimiento, porque el Señor está con nosotros. La última cosa que les quiero decir es que ayer, repartiendo los tratados, pasó un sujeto diciéndome, un alemán por cierto, me dice: tú aquí estás en el lugar equivocado. Me dice, porque me preguntó que qué era lo que estaba repartiendo. Era un hombre que yo miraba por primera vez y le dije, pues en alemán, ¿no? Le dije que era palabra basada en la Biblia la que estábamos repartiendo. La Biblia, dice, aquí estás perdido, me dijo, porque aquí ya solo musulmanes hay, esto ya lo perdimos, como quien dice, aquí ya no hay nada que hacer. Y dije yo, mira, me lo mandó el diablo para que me recuerde eso, a ver si me desanima, ¿verdad? A ver si el otro sábado digo yo, no, mejor ya no voy a repartir tratados porque de veras es asunto perdido. No, hermanos, no estamos aquí para volver atrás. Acuérdense de aquellos valientes que lucharon cuando el Señor les prometió tierra, lucharon por esa tierra, lucharon por lo que el Señor les dio. Debemos estar firmes en el Señor. Si una mirada le hace desmayar a usted póngase mejor a pensar en los padecimientos de Cristo y tal vez va a ser un poco transformado en su carácter para que usted tenga, hermanos, en el nombre del Señor Jesús, un poco de más resistencia. Permítame orar por usted para que sea alentado en el Señor y que, como el apóstol Pablo pueda decir, aunque este cuerpo exterior se me va desgastando, con todo el interior se renueva de día en día, y más que vencedores somos en Cristo Jesús sobre todas estas cosas difíciles que nos pueden venir. Oremos. Amado Padre, te doy gracias por mis hermanos. Te ruego en el nombre de Jesús que pongas en ellos el carácter de Cristo, de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Y que no seamos guiados por sentimientos o emociones o circunstancias o situaciones que se salen a veces de nuestro control, sino que seamos guiados por tu Espíritu Santo. Y tu carácter, oh Señor, sea formado en nosotros. Y que mantengamos la paz como hijos tuyos, valorando a los niños que creen en ti, pero también valorando a aquellos siervos tuyos que quizás hacen tareas como desconocidos, que nunca van a ser famosos de ninguna manera, y quizás con casi nadie conocidos, pero que tú les conoces y que los amas. Y que aún si a esos pequeños siervos alguien les da un vaso de agua, también aquel hospedador, también aquel hospitalario recibirá su recompensa. Eres un Dios maravilloso que todo nos has dado por gracia, oh Señor. Y te doy gracias y te alabo por ello, Señor. Y bendigo también las ofrendas que se reúnen para misioneros en cualquier lugar del mundo, como lo hicimos hoy aquí en nuestra iglesia. Esas ofrendas yo sé que bastarán más que para un vaso de agua, Señor. Y yo te doy gracias porque nos das el privilegio de participar a través de la oración y las ofrendas con siervos y siervas tuyas que están sirviendo en el campo. Bendíceles ahí donde están, Señor. Hazles recordar que tú no les olvidas, pero también gracias porque aquellos, Señor, que tomamos algo de lo que tú nos das y lo ofrendamos para ayudarles, también nos has preparado una recompensa, Señor, porque eres un Dios justo y lo ves todo. Te alabamos, te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Tengan paz en el Señor Jesucristo y la bendición del Señor sea con todos ustedes en esta semana, en el nombre del Señor.